Felipe II. Carlos V divided up the territories he inherited due to the difficulties he experienced in controlling them. He gave Austria and the imperial crown to his brother Ferdinand, and his son Felipe II was given the rest of his territorial patrimony. Castilla and its territories in the Americas, the crown of Aragon and its Italian territories, and the Low Countries and Franche-Comté. Here you can see the map of the European possessions of Felipe II, and as you can see, here is Castilla, then Aragon with Sardinia, Naples, Sicily, and the Duchy of Milan, the Franche-Comté, the Low Countries, Canary Islands, and after 1580, also Portugal and its colonies. As you can see, there were also several cities, enclaves, presidios in northern African coast, Oran, Melilla, Tánger, Ceuta, Casablanca, Mazagan, etc. In 1580, the King of Portugal died, leaving no heirs. Felipe II also inherited this kingdom together with the Portuguese territories in the Americas, Africa, and Asia. His army, led by the Duke of Alba, defeated the Portuguese nobles who opposed these territories being taken by the Spanish monarchy. After the conquest of the Philippines and the incorporation of the Portuguese territories, Felipe II's dominions stretched across the globe. Bueno, entonces Felipe II hereda de su padre, Carlos I, todo lo que son los territorios europeos, excepto Austria. Y también, por supuesto, hereda todos los territorios americanos. Pero a partir de 1580, cuando el rey de Portugal, el último rey legítimo de Portugal, muere, el siguiente en heredar el trono era Felipe II, quien adelante será conocido como Felipe I. Pero como una parte de la nobleza portuguesa se opone, tiene que invadir el país y tomar el trono por la fuerza. A partir de ahí, finalmente la monarquía hispánica va a incluir toda la península ibérica por primera vez en su historia hasta 1640, la muerte con la rebelión de Portugal contra Felipe IV. Como veis aquí en este mapa, el imperio español va a estar presente en los 5 continentes, ¿vale? Las posesiones españolas en Europa, además prácticamente toda América del Sur, incluyendo las colonias españolas, más toda la zona de Brasil, América Central, gran parte de América del Norte, incluyendo partes importantes de los actuales Estados Unidos, todas las islas de las Antillas, excepto las ocupadas por Inglaterra, Francia y Holanda, y algunas zonas del Pacífico, como por ejemplo las Islas Salomón o lo que van a ser después las Marianas Españolas. El concepto de mare clausum no es importante para este tema, tampoco me voy a detener, son los mares que ellos consideraban que tenían que estar limitados y restringidos a la ocupación española. Y luego ya en la zona de Asia y de África, las colonias portuguesas de Mozambique, de toda la costa índica de la zona Swahili, Mombasa, Malindi, etc., las fortalezas portuguesas en el Golfo Pérsico, principalmente Hormuz, destinadas a bloquear y a dificultar el tránsito del comercio musulmán por esa región, todas las colonias portuguesas en la India, principalmente Calicut, lo que hoy en día es Goa, Diu, Damán y otras, algunas más por el Golfo de Bengala, Malaca y muy especialmente las Islas Filipinas, que van a estar en manos de España hasta 1898, cuando los perdamos peleando contra Estados Unidos. In order to govern his empire, Felipe II increased bureaucracy by founding the Council of Portugal and granting more power to the secretaries, types of ministers that acted as intermediaries between the king and the councils. In 1561, he made Madrid the capital of his kingdom. Él amplía la burocracia del reino, de hecho él es conocido como el rey burócrata porque muchos de los edictos que pasaban por sus manos acababa firmándolos él, y además decide que Madrid va a convertirse a partir de 1561 en la capital de su reino. ¿Por qué? Pues porque estaba situada justo en el centro de la península y tenía una ventaja con respecto a Lisboa, la otra candidata, que era que estaba
alejada de la costa y por tanto de cualquier posible ataque pirata. Aquí veis una imagen de Madrid en esa época. Esto que veis aquí es lo que hoy en día es el Palacio Real, el antiguo Alcázar Real, antes de su destrucción en un incendio durante el reinado de Felipe V, la antigua muralla. ¿Vale? Todo esto queda algunos restos que podéis ver en la plaza del emir Muhammad I, y las cárcavas, todas estas colinas que hoy están ocupadas por el parque de la Era del Moro, que llegaban hasta el río Manzanares. Como veis, es una imagen muy diferente de ese lado de la ciudad. Aquí hoy en día estaría la Catedral de la Almudena, donde está esta iglesia pequeña. And there were also domestic problems. All the kingdoms of the peninsula were ruled by the same sovereign, although they maintained their own institutions and specific laws, fueros. Therefore, when one of the king's secretaries, Antonio Pérez, was accused of an assassination in Castilla, he was able to take refuge in Aragon, exercising his rights under the laws of this kingdom. The king used the Inquisition to capture him, but an uprising in defense of the fueros enabled Pérez to flee to France. Antonio Pérez, está relacionado un poco con estos temas de los diferentes reinos que componían la monarquía hispánica. Castilla era una cosa y Aragón era otra, con sus propias leyes y fueros. Y por eso Antonio Pérez, cuando es acusado de asesinato y sobre todo de venta de secretos reales, huye a Aragón. Allí intenta huir de la justicia castellana, pero el rey utiliza los resortes de la Inquisición para apresarle. Sin embargo, al final lo liberan y aprovecha para escapar a Francia. Un caso bastante interesante. Si tenéis tiempo, buscad información sobre él y la princesa de Éboli, porque son dos conspiradores de esta época muy interesantes. Carlos V had left the crown in financial ruin. Its outgoings were higher than the income it received, and Felipe II had to declare the crown bankrupt, suspend its payment in the year he began his reign. He also had to declare economic insolvency on 2 other occasions. However, the discovery of new silver and gold mines in the Americas and increasing taxes enabled him to continue funding the military. The policy of imposing Catholicism and discriminating against the religious minorities caused the Moriscos in Granada to revolt in 1568. The revolt, known as the War of the Alpujarras, was finally suppressed the army led by John of Austria in 1570. Carlos V había dejado la corona en un estado pésimo. De hecho, Felipe II tuvo que declarar la bancarrota nada más tomar el poder y posteriormente en otras 2 ocasiones. La insolvencia económica fue bastante importante, pero lo bueno fue que el oro y la plata que llevaba de América lograban mantener la situación y permitir los pagos que se destinaban, sobre todo, como ya os comenté antes en este mismo tema, a pagar las guerras que se estaban produciendo en los Países Bajos, contra Francia, contra el Imperio Otomano, contra Inglaterra, contra los berberiscos, contra los rebeldes moriscos, etc. La política de imponer el catolicismo y la discriminación contra las minorías religiosas causó una nueva revuelta, la de los moriscos, la guerra de las Alpujarras en 1568, que fue suprimida manu militari por Juan de Austria en 1570. Juan de Austria, hermano bastardo del rey, por cierto. The Black Legend. The Spanish monarchy's domination of Europe led to the Black Legend, which was fomented by its powerful enemies, England, France, and the north of the Low Countries. They aimed to discredit the Spanish monarchy and Felipe II in particular. In Europe, the belief spread that Spain was fanatical and ignorant. The Catholic Church was given as the main cause of its cultural backwardness. The political oppression of Protestants during the decades 1550 and 1560, the death of Carlos, Prince of Asturias, in 1568, and the achievements of the tercios in Europe contributed to this unfavorable view. La leyenda negra es uno de los aspectos que se empiezan a desarrollar en esta época. Se desarrollan sobre todo entre los enemigos de España, que son los protestantes, Inglaterra y Países Bajos y Francia, y buscan presentar a nuestro país como una meca de la negatividad y del atraso, provocado sobre todo por esa fe ciega
en el catolicismo que nos llevaba a ser un país ignorante y bueno, fanático en general. Además, bueno, pues que el hecho de que el príncipe de Asturias, Carlos, el hijo de Felipe II, aquí le veis en la imagen, la cara de mala persona que tiene, muriera en prisión, pues no contribuyó a la idea de que Felipe II fuera un buen soberano. Más bien al contrario. Hay que tener en cuenta que Carlos, el hijo, era un niño retorcido, ya de pequeño se dedicaba a torturar a doncellas, las azotaba, y luego un día para divertirse dejó ciegos a los caballos. Además tenía una tendencia ciertamente enfermiza y finalmente decidió aliarse con los aliados, con los enemigos protestantes de su padre de los Países Bajos para derrocarles, ¿no? e instaurarse él como rey. Su padre lo manda a encarcelar y él muere durante una huelga de hambre. Bueno, pues toda esta historia fue narrada y presentada de una manera muy negativa para atacar al rey Felipe II. The Wars of Felipe II against France. After France was defeated at the Battle of Saint-Quentin, the new French king, Henry II, signed a peace of Cateau-Cambrésis in 1559. In the following decades, a civil war broke out in France between the Catholics and Protestants. Felipe II supported the Catholics. Después de la victoria española en San Quintín, que sonará, se armó la de San Quintín, es una expresión bastante típica, que se libró a las puertas de París, al nuevo rey de Francia, Enrique II, no le quedó más remedio que firmar una paz ventajosa para los españoles en Cateau-Cambrésis. En las siguientes décadas, debido a esta guerra civil que libraron los católicos franceses contra los hugonotes protestantes, Felipe II apoyó a la facción católica. Gracias a la victoria de San Quintín, Felipe II se animó y decidió construir el famoso monasterio del Escorial. Hablaremos de él al final de este tema. Veis aquí una imagen, la parrilla de San Lorenzo. Against the Protestants in the Low Countries. In 1568, in the northern provinces of the Low Countries, where Calvinism had spread, the population rose up against the king. Felipe II sent the Duke of Alva, who carried out a harsh military campaign but did not manage to contain the war. He was replaced by Alexander Farnese, who maintained control of the southern provinces, Flanders, although the northern territories, United Provinces, proclaimed their independence from the Spanish crown in 1581. The war lasted until 1648. It is called the War of the 80 Years. Entonces, la guerra de contra los calvinistas holandeses en los Países Bajos continuó con Felipe II, por supuesto. Y Felipe II, ni corto ni perezoso, envió al famoso Duque de Alba, quien provocó ingentes masacres de civiles en las ciudades holandesas que han hecho que incluso a día de hoy, para asustar a los niños holandeses, los padres les digan ¡que viene el Duque de Alba! Claro, si fue sangriento. Fue reemplazado luego por Alejandro Farnesio, que logró mantener el control de las provincias del sur, lo que es Flandes, lo que en día sería Bélgica, a pesar de que las provincias del norte, las Provincias Unidas, que era como se llamaban, se independizaron y formaron lo que se llama Países Bajos en 1581. La guerra con ellas va a durar, sin embargo, hasta 1648. Against the Ottoman Empire, Felipe II organized the Holy League in order to end Ottoman control over the Mediterranean Sea. This was an alliance between Spain, Venice, and the Pope. A Christian fleet was formed to fight against the Ottoman forces, which was commanded by John of Austria. In the Battle of Lepanto, 1571, the Ottomans were defeated and ceased to be a threat. Entonces la Santa Liga se crea a petición del rey Felipe II con el papado y con Venecia, y lo que buscaban era frenar la expansión otomana por el Mediterráneo, que había incluso llegado a amenazar la isla de Malta. Entonces, en Lepanto, que está hoy en día en Grecia, la flota de la Santa Alianza y de los turcos se enfrentan y a partir de entonces, de la derrota turca, estos van a dejar de ser una amenaza para la cristiandad. Aquí veis una escena de la famosa batalla.
todo un éxito para la flota española. Y el último enemigo es Inglaterra. Against England. Queen Elizabeth I of England supported the practices of the English pirates who acted against the interests of Spain in the Americas. In addition, Elizabeth was an Anglican and defended the Protestant rebels in the Low Countries against the King of Spain. Felipe II formed a powerful fleet, 130 ships, known as the Armada. Its objective was to transform troops from Portugal and Flanders, invade England, and depose the Queen. However, the Spanish fleet was defeated by English attacks off the British Isles and also by the storms, but this is something that the book is not going to tell you. Contra Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra, que era anglicana, apoyaba la piratería inglesa contra los intereses españoles en América y además apoyó la lucha de los protestantes rebeldes en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Entonces Felipe II decidió agradecerle su ayuda invadiendo Inglaterra con una gran armada de 130 barcos que tenía que llevar tropas desde los Países Bajos hasta la costa inglesa y ahí invadir Inglaterra y deponer a la reina. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que los barcos ingleses eran más rápidos, es verdad que alguna batalla naval ganaron, pero sobre todo la flota fue dispersa por una gran tormenta. La famosa frase de Felipe II de yo mandé a mis barcos a luchar contra los ingleses y no contra los elementos, pero en realidad no hubo mucho que hacer. Podéis ver aquí, esta es una escena de la batalla de Gravelinas, de los españoles contra los ingleses, y aquí un poco la derrota es la ruta que tomaron los barcos españoles. Como veis aquí, empezaron a dar, aquí es donde se dispersan, sobre todo en el canal de la Mancha. Los barcos empiezan a volver hacia España, dando la vuelta a las Islas Británicas. Van a volver 2/3 partes de la flota, pero la gran tormenta les va a pillar aquí, sobre todo en las costas irlandesas, que es donde van a naufragar la mayoría de la tercera parte de la flota que se hundió. Lo que no cuenta el libro de historia es que luego los ingleses montaron también su propia armada invencible, como ellos la llamaron, la contraarmada, e intentaron asaltar La Coruña y Cádiz, pero fueron derrotados por los cañones